¿Está bien? A esta hora y lo vamos a hacer virtual. Yo les voy a pasar las reglas del examen virtual y para que ustedes la tengan al grupo la voy a subir. Bueno, vamos a ver en el día de hoy la unidad 7, donde vamos a estudiar las redes de distribución. El objetivo que tiene esta unidad es que ustedes dominen todos los conceptos básicos relacionados con el diseño de las redes de distribución de agua. Vamos a ver en primer lugar qué se define como red de distribución. Se define como red de distribución al conjunto de tuberías, accesorios y otras instalaciones que están destinadas al suministro de agua a todos los usuarios del área de cobertura. Aquí vemos un esquema representativo donde vemos todo un sistema de distribución de agua. Aquí vemos una fuente, que no es más que un agua que está represada, que es conducida a una planta potabilizadora y de la planta es conducida a un tanque de almacenamiento y finalmente a una red de distribución para entregar el agua a la población ubicada en el área de cobertura. Entonces, se define como red de distribución al conjunto de tuberías, accesorios y otras instalaciones destinadas al suministro de agua a todos los usuarios del área de cobertura. ¿Cuáles son los requisitos principales que debe cumplir una red de distribución? Bueno, en primer lugar, suministrar agua potable a los usuarios a solicitud inmediata y en las cantidades necesarias y con la presión requerida. ¿Qué significa eso? Que si yo mañana tengo un lote baldío y me acerco a la empresa que presta el servicio de agua y le digo que quiero que me ponga una cometida domiciliaria, pues entonces no he salido yo todavía de la empresa haciendo la solicitud y ya automáticamente han salido los plomeros a hacer la conexión que estoy solicitando. O sea, de manera inmediata, en el momento y en el instante en que la solicito, la empresa tiene que tener la capacidad de poder realizar la conexión para poder yo contar con el servicio. Por otro lado, debe garantizar una operación continua. ¿Qué significa eso? Que tiene que dotarme de agua las 24 horas del día, los 365 días del año. Lo cual no significa que todos los días tengan que entregar agua a través de la red. Puede existir la posibilidad de que entreguen el agua un día sí, un día no, pero siempre y cuando se garantice que el día que se entregue el agua se tenga un tanque de almacenamiento cada usuario para almacenar el agua del otro día que no se le va a entregar. Pero tengo que garantizar la operación continua. Y por último, la red de distribución debe llenar todas las condiciones económicas de toda obra de ingeniería, sobre todo considerando que el costo de la red de distribución representa las 2/3 partes de la inversión total del sistema de distribución de agua. ¿Qué significa eso? Que cuando yo ejecute mi red, ella tiene que ser capaz de satisfacer todos los requisitos que se establecieron en el diseño. Poder entregar los volúmenes con la presión requerida y con la calidad del agua que demanda la normativa. ¿Está bien? Esos son los requisitos principales que debe cumplir una red de distribución. Ahora, ¿cuáles son las componentes principales de una red? Entre las componentes principales de una red tenemos, en primer lugar, las tuberías principales, que son estas de color rojo, que contornean, anillan el área de cobertura. ¿Está claro? O delimitan todo el área de cobertura. Ellas van anillando, contorneando todo el área de cobertura. En segundo lugar, las tuberías secundarias, que son estas que están en celeste, que salen de las principales a formar los circuitos o las mallas que componen la red de distribución. Por otro lado, tenemos las tuberías de distribuidoras, que son estas de color negro,
que el objetivo es, ¿qué cosa? Que son aquellas que pasan por todas las calles donde haya menos un usuario para de ellas sacar las acometidas domiciliarias. Las acometidas, que son las instalaciones que salen de las tuberías de distribución hacia el interior del domicilio y para los efectos de nuestro diseño, concluyen con el medidor que se encuentra generalmente hoy en día en la acera frente al domicilio. Están también los tanques de almacenamiento en caso de que existan. Tenemos también los macros medidores, que son los que se colocan a la salida o en los puntos de entrega de agua a la red, y los micros medidores, que son los que se colocan en las acometidas para controlar el consumo de los usuarios. Por otro lado, tenemos los hidrantes, que son aquellos que se colocan en las aceras y cuyo objetivo fundamental es poder tener un punto de entrega de agua en este caso, a los bomberos para sofocar los incendios. Están también los accesorios, como son en este caso la T, la cruz, los codos, etcétera. Está también la estación de bombeo, ya bien sea para bombear directo a la red o para elevar el agua hacia un tanque y entregarla por gravedad. También conforma una parte componente de los sistemas de distribución de agua. Bueno, vamos a ver ahora las formas en que se pueden alimentar una red. Bueno, una red de distribución se puede alimentar de dos formas. Uno, por bombeo, y dos, por gravedad. La red, cuando es alimentada por bombeo, se tiene como inconveniente el elevado consumo de energía. ¿Por qué? Porque las bombas tienen que funcionar prácticamente las 24 horas del día y lógicamente elevan el consumo de energía, lo cual encarece la operación del sistema y eleva el costo de la factura que se le entrega al usuario. O sea, no es menos cierto que el consumo de energía tiende a elevar el costo del usuario. Cuando yo estuve asesorando Cospaís, allí nos pudimos, bueno, yo particularmente me pude dar cuenta de que prácticamente el 80% de la factura que llegaba era producto del pago de energía a la CRE. O sea, para que ustedes vean la importancia que tiene el sistema por gravedad en comparación con el bombeo. Claro, como en el caso de Santa Cruz es una topografía muy llana y el área de cobertura es muy grande, pues no hay otra alternativa que entregar por bombeo. La otra forma de alimentar es por gravedad. Esta es la más conveniente de todas. ¿Por qué? Porque uno aprovecha la topografía de la zona, o sea, los desniveles del terreno, para poder entregar el agua por gravedad y lograr economía en la operación. O sea, ya aquí en la factura, en este sistema, no está incluido el consumo de energía. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver cómo nosotros clasificamos una red de acuerdo al flujo. De acuerdo al flujo, la red se puede clasificar en conflujo por bombeo o por gravedad, o se puede clasificar en conflujo monodireccional o bidireccional. ¿Qué cosa es el flujo por bombeo por gravedad? Bueno, el flujo por bombeo es cuando directamente por intermedio de una bomba, un equipo de bombeo, se entregue el agua a presión a la tubería. Esto tiene el inconveniente que ya vimos anteriormente del elevado consumo de energía. Y el flujo por gravedad es aquel flujo donde se aprovecha los desniveles del terreno para entregar el agua por gravedad, obteniéndose, en este caso, economía en la factura fundamentalmente al usuario. En el caso de flujo monodireccional o bidireccional,
en el flujo monodireccional, el agua ingresa a la red a través de un solo punto. O sea, el agua que se entrega a la red se entrega por un solo punto. Mientras que en el flujo bidireccional, el agua que se entrega a la red es por 2 o más puntos. O sea, cuando el agua es entregada por 2 o más puntos, entonces se considera que el flujo es bidireccional. En caso de que se coloque un tanque de almacenamiento, siempre se prefiere, como vimos en clases anteriores, que el tanque se coloque en la cola. ¿Por qué? Porque eso nos permitiría entregar el agua por 2 puntos. Si nosotros nos fijamos en Santa Cruz y visitamos una cooperativa, vamos a ver que hay cooperativas que tienen hasta 5 y 6 puntos de entrega, 5 o 6 estaciones de bombeo. Cuando los puntos de entrega superan más de 2, no importa cuánto, siempre se le denomina con flujo bidireccional. Entonces, en Santa Cruz estaríamos calificándola nuestro sistema de flujo por bombeo bidireccional. ¿Está bien? Así clasificaríamos la red en Santa Cruz, flujo por bombeo y bidireccional. Bueno, a partir de las condiciones anteriores se pueden encontrar 4 combinaciones. O sea, a partir de flujo por gravedad o por bombeo y a partir de flujo monodireccional o bidireccional, podemos obtener 4 clasificaciones. ¿Cuáles son? La primera, flujo por gravedad unidireccional con depósito a la cabeza. Es cuando tenemos un tanque y entregamos del tanque por gravedad a la red en una sola dirección, o sea, es unidireccional y con depósito a la cabeza. ¿Está bien? Ahora, la otra clasificación es flujo por gravedad bidireccional con depósito en la cabeza y en la cola. Fíjense ustedes que aquí tenemos el flujo, llega a la red en 2 direcciones, de 2 tanques y llega por gravedad. Por ende, flujo por gravedad bidireccional con tanque en la cabeza y en la cola. La otra combinación es flujo por bombeo directo unidireccional con tanque a la cabeza. O sea, bombeo directo unidireccional con tanque a la cabeza y flujo por bombeo directo bidireccional con tanque en la cola. Este es el más común en todos los pueblitos. O sea, en las zonas rurales, lo que normalmente se hace es eso: se perfora un pozo, se coloca un tanque, se eleva el agua del pozo hasta el tanque y el tanque se entrega por gravedad a la red de distribución. De todos ellos, si ustedes me preguntaran cuál es el mejor de todos, de todas las combinaciones, yo diría que es esta. ¿Por qué? Porque entrego el flujo por gravedad. ¿Qué significa que entrego por gravedad? Que no tengo costos de consumo de energía, pero además el flujo lo entrego en 2 direcciones que vamos a ver ahorita, que eso es mucho más conveniente que el flujo en una sola dirección. Bien, vamos a ver ahora la ventaja que tiene el flujo en 2 direcciones. Bueno, la ventaja que tiene el flujo en 2 direcciones son las siguientes. En primer lugar, permite obtener en la tubería principal, que es la que contornea el área de cobertura, permite obtener diámetros menores. ¿Por qué? Miren ustedes acá este primer grafiquito. Aquí yo tengo el flujo en una sola dirección. En cambio, en este tengo el flujo en 2 direcciones. Cuando entra por una sola dirección, supongamos que el caudal que se va para ambos lados es el mismo. Por ende, por este tramo de tubería principal circularía
o lo calcularía para la mitad del caudal y este otro igual. Sin embargo, cuando yo tengo el flujo en dos direcciones, por cada una de las direcciones me entra la mitad del caudal. La mitad por aquí, la mitad por aquí. Entonces, ¿cuánto pasaría? ¿Con qué yo dimensionaría las tuberías principales? Con un cuarto de caudal en ambos lados. Lo que significa que al tener menos caudal, el diámetro de las tuberías es menor y por supuesto el costo de mi red se minimiza. También va a ser menor. Ahora, por otro lado, el flujo en dos direcciones me garantiza un mejor comportamiento en la distribución de presiones. Esto que estoy aquí sombreando con el puntero, siguiendo con el puntero, es cuando el flujo entra en una dirección. En la medida en que me voy alejando de la entrada, la presión va disminuyendo porque las pérdidas van aumentando. Sin embargo, si yo tengo el flujo en dos direcciones, aquí ingreso con la misma carga que aquí, y entonces como me alejo menos distancia, entonces tengo mayor o un mejor comportamiento de la presión en toda la red. ¿Está claro? Esas son las dos ventajas que ofrece el flujo en dos direcciones. Bueno, vamos a ver en el punto 7 cómo se clasifica la red de acuerdo con las instalaciones de las tuberías. Bueno, la red se clasifica de acuerdo a las instalaciones de las tuberías en tres formas diferentes. En primer lugar, lo que se conoce como la red ramificada o abierta. Como vamos a ver ahorita, la vamos a explicar cada una de ellas. Aquí tenemos una tubería principal de la cual salen ramas secundarias y a su vez de la secundaria salen las principales. O sea que es una red ramificada. La segunda clasificación es la red mallada o cerrada. Como podemos estar viendo aquí, los circuitos que conforman la red, todos están interconectados, o sea, cerrados entre sí. Por eso se llama red mallada o cerrada. Y en tercer lugar, la red combinada, donde tenemos en una red partes que son ramificadas o abiertas y partes que son malladas o cerradas. En Santa Cruz, lo que existen son redes combinadas. O sea, hay lugares en que están ramificados y otros en que están mallados o cerrados. Cosa que no es correcto. Debería ya desde hace mucho tiempo haberse transformado todo el sistema en una red mallada o cerrada porque es la ideal para el tipo de población en Santa Cruz, o sea, para la mancha urbana y lógicamente la que mejor funciona, como vamos a ver. Vamos a ver ahora, explicar un poquito en qué consiste la red ramificada o abierta. Esta red consiste en que este es el tanque de almacenamiento, supongamos, o la estación de bombeo, y de ahí sale la tubería principal, que es la de color rojo, a partir de las cuales salen las tuberías secundarias y a su vez de las secundarias salen las tuberías distribuidoras. En este sistema, en cada punto, el agua se recibe en una sola dirección. O sea, fíjense ustedes que yo el agua la recibo en cada punto en una sola dirección. O sea, viene por aquí, incorpora por aquí, incorpora por acá. Lo mismo pasa por aquí, se incorpora. O sea, siempre en este tipo de red, el agua se recibe desde una sola dirección. Esto trae una gran dificultad. ¿Por qué? Imagínense que aquí donde tengo puesto mi puntero, se produzca una rotura de la tubería principal. ¿Qué va a pasar aguas abajo de ese punto donde se genere la rotura? Pues entonces se va a cortar el servicio, porque el agua solo llega en esta dirección. Entonces, en cualquier lugar que se produzca una rotura, todos los usuarios que queden debajo de ese punto de rotura
se van a quedar sin ese servicio hasta tanto se restablezca la rotura. Este tipo de red se utiliza cuando la población es dispersa a lo largo de la carretera. Si nosotros viajamos a través de las carreteras de Santa Cruz, vamos a ver que hay pueblitos que se asientan a lo largo de la carretera. O sea, no es como una ciudad que se forma una mancha urbana en torno aquí, como por ejemplo a la plaza que se formó la mancha urbana. Allá no, la población se va asentando a lo largo de la carretera. Entonces, en esos casos es donde único se justifica el uso de la red ramificada o abierta. Se tiende una tubería paralela a la carretera y de donde salen las tuberías secundarias y distribuidoras a entregar el agua a los usuarios. El otro tipo de red que nosotros encontramos es la red mallada o cerrada. La red mallada o cerrada. En este tipo de red, como podemos ver aquí, el agua llega a un nodo y entiéndase como nodo, no le llamen nudo. Un nudo, ¿qué cosa es? Es un nudo, es un lazo que uno hace en un cordón. ¿Usted cree que se podría hacer en este punto de interconexión un nudo? No, se le llaman nodos. Correctamente se le llaman nodos. El que le llame nudo lo llama incorrecto, aún sea alguien en la bibliografía. Porque un nudo, todos sabemos lo que es un nudo. ¿Está claro? Y usted no hace un nudo aquí, porque usted lo conecta con tubería y hay circulación de agua. Entonces, se entiende como nodo a los puntos donde se unen o se conectan las tuberías. Por ejemplo, este es un nodo, este es otro nodo, este es otro nodo, este es otro nodo. Aquellos puntos donde se conectan las tuberías. Pero además se conoce también como nodo aquel punto donde se incorpora el agua a la red. ¿Está bien? Entonces, fíjense ustedes aquí cómo en el nodo más desfavorable, que sería aquí, que hay un codo, el agua cuando va a llegar puede llegar en una o en dos direcciones. O sea, que la ventaja que tiene la red mallada o cerrada es que el agua llega en dos o más direcciones a un nodo. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una rotura aquí, yo cierro válvula aquí, pero el resto de la red sigue prestando el servicio. No es como en el caso de la ramificada, que donde se rompe aguas abajo todo el mundo se queda sin agua. Aquí se minimiza el sector o la población afectada por la rotura. O sea, es mínimo. ¿Por qué? Porque el agua, como llega en varias direcciones, pues entonces yo para donde se produzca la rotura, cierro válvula a la entrada de la tubería, a la salida de la tubería y solo inhabilito este sector. El resto sigue funcionando por la característica que tiene este tipo de red. Es por eso que yo les digo que ya era para que hace mucho tiempo se hubiese en Santa Cruz convertido la red mallada o cerrada. ¿Qué otra ventaja tiene la red mallada o cerrada? Que el flujo está siempre en constante movimiento. Aquí en la red ramificada o abierta, aquí nosotros tenemos un tapón y este tramo, la velocidad es cero. ¿Por qué? Porque no hay continuidad de circulación del flujo. Entonces, este tramo es un tramo donde se va a sedimentar los sólidos que van con el agua potable. Mientras que aquí, como el agua siempre está en movimiento, no tiene puntos que terminen en un tapón, entonces no hay como en el caso anterior sedimentación en las tuberías, a menos que tengamos zonas muy bajas. ¿Está bien? Entonces, eso es un elemento importante que ustedes deben tener. Este sistema mallado cerrado
se utiliza cuando la población no está dispersa, o sea, cuando la población se concentra en un núcleo o una mancha urbana compacta, como ocurre en las grandes ciudades. Ahora bien, existen dos tipos de redes malladas o cerradas. Está la red mallada o cerrada totalmente interconectada, o sea, donde las tuberías principales se interconectan a través de accesorios con la secundaria y las secundarias se interconectan entre sí. Ahora, el otro tipo de red mallada o cerrada son las redes parcialmente interconectadas, donde se conectan las principales entre sí, las principales con la secundaria, pero no se conectan las secundarias entre sí. Este sistema, el mejor es este, es totalmente interconectado. El parcialmente interconectado muchas veces se recurre, sobre todo cuando no hay los recursos suficientes como para hacer una red mallada totalmente interconectada. Fíjense ustedes aquí que en todos estos puntos irían accesorios tipo cruz y los estoy eliminando por no hacerla totalmente interconectada. Y lógicamente eso reduce los costos. Pero cuando yo voy a inhabilitar un sector, es mayor el número de población que se ve afectada por la inhabilitación, por una rotura o mantenimiento en la tubería. Y el otro tipo de red que mencionamos, que es la red combinada, es una aplicación de los sistemas anteriores, donde tal como lo dice su nombre, está conformada por sectores con redes ramificadas o abiertas y sectores con redes malladas o cerradas. Esto es lo que tiene Santa Cruz. Tiene sectores ramificados o abiertos y sectores mallados o cerrados. Hay que abogar porque de una vez se convierte en una red mallada o cerrada por todas las ventajas que reporta. Cuando ustedes ven que se corta el agua y vuelve otra vez el servicio, ustedes se van a percatar en su casa que el agua sale turbia, casi negra. Y es porque al hacer accionar otra vez el flujo a presión en las tuberías, se remueve todo lo sedimentado y salen por los grifos. Si nosotros tuviéramos una red mallada, eso no ocurriría. Bueno, vamos a ver ahora los tipos de tuberías que componen una red de distribución. Bueno, entre los tipos de tuberías que componen una red de distribución, podemos mencionar en primer lugar las tuberías conductoras. Las tuberías conductoras son aquellas que, como lo dice su nombre, conducen el agua desde la fuente hasta la red de distribución. Normalmente se acude a tuberías conductoras cuando la fuente está alejada del núcleo poblacional que la va a utilizar. ¿Está claro? Entonces, para conducir el agua de la fuente hasta la red que se ubica o se localiza donde está el núcleo poblacional, se construye lo que se conoce como la tubería conductora. Dentro de la red, esta tubería conductora es la que tiene el mayor diámetro. ¿Por qué? Porque por ella pasa la totalidad del agua que se va a entregar a la red. ¿Está bien? En segundo lugar, tenemos las tuberías principales. Dentro de la red propiamente dicha, es la de mayor diámetro. Ella recibe el agua de la conductora y la distribuye en toda el área de cobertura. ¿Por qué? Porque ellas anillan, forman un anillo, enmarcan o encierran el área de cobertura. Fíjense que es la del color rojo que contornea, anilla o encierra toda el área de cobertura. ¿Está bien? En estas tuberías, según la bibliografía especializada, no se recomiendan que se conecten a cometidas domiciliarias, salvo excepciones. Aquí les quiero aclarar que en nuestros países del tercer mundo
Para que esta tubería no se conecte a una acometida domiciliar, tendría que pasar una paralela de distribución por cada una de estas tuberías, con lo cual tendríamos por algunas calles doble tubería o hasta triple tubería. Entonces, eso en nuestros países no podemos darnos ese lujo de colocar dobles o triple tubería, tendido de tubería, porque lógicamente los recursos que disponemos no son como para estarlos botando. Entonces, en nuestros países, en el caso de Bolivia también, las tuberías tanto principales como secundarias se convierten, al igual que las distribuidoras, como tuberías de distribución donde de ellas se sacan las acometidas domiciliarias. ¿Está bien? El otro tipo de tuberías son las tuberías secundarias. Son de menor diámetro que las principales, lógicamente. Salen de las principales a conformar entre las principales y las secundarias entre sí lo que se conocen como las mallas o los circuitos. Al igual que en el caso de las principales, la bibliografía especializada no recomienda colocar acometidas domiciliarias o sacar de la secundaria acometidas domiciliarias. Pero por las razones que les expliqué en la principal, al igual en la secundaria, en nuestros países las transformamos en tuberías distribuidoras, porque si no, nos saldría muy caro nuestro sistema. ¿Está bien? Entonces eso es importante tomar en cuenta. Por otro lado, tenemos como cuarta tubería las tuberías distribuidoras. Las tuberías distribuidoras, según lo que establece la bibliografía, son aquellas tuberías que pasan por todas las calles donde al menos exista un usuario para de ahí sacar las acometidas domiciliarias que entregue agua a cada usuario. En estos casos, estas tuberías se le conocen con el nombre de tuberías de relleno, porque por ejemplo, esta es la principal, esta azul es la secundaria y aquí me queda una calle sin tubería. Entonces rellenamos esa calle con una tubería de distribución. ¿Está bien? A nuestros efectos, todas las transformamos en tuberías distribuidoras porque al final sacamos acometidas de ellas en partes iguales. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver algún comentario, un comentario final sobre lo que establece la norma o lo que plantea la bibliografía en general. Dice, las tuberías conductoras y distribuidoras siempre tienen que existir. O sea, la conductora y las que van a distribuir agua siempre obligatoriamente tienen que existir. Segundo, en las redes grandes, el esquema de cálculo no incluye las tuberías distribuidoras, a no ser que sean secundarias, porque casi siempre los diámetros de las tuberías distribuidoras se adoptan por especificaciones, siendo los valores recomendados entre 2 y 3 pulgadas. Preferiblemente utilizar o asumir un valor de una tubería distribuidora igual a mayor valor, que es 3 pulgadas. ¿Qué significa eso? A ver, yo les explico algo que es importante que ustedes escuchen y lo aprendan. Cuando nosotros vamos a hacer un diseño, los software que hoy en día se utilizan, por ejemplo, los grandes software que se utilizan, yo tengo uno que fue creado en Cuba, que me lo regaló el que lo hizo, y es el que yo uso, se llama Rocco. Está el EPANET, y bueno, todos los software que hay para simular redes de distribución. Esos software admiten solo hasta 1000 circuitos. ¿Está claro? Te admiten solo hasta 1000 circuitos. Supongamos que nosotros vamos a simular la ciudad de Santa Cruz. Nosotros no podríamos considerar un circuito, que es esto que yo les estoy marcando aquí, como un manzano, porque ¿cuántos manzanos tiene Santa Cruz? Entonces no se le puede meter al software más de 1000 circuitos, porque no lo admite.
¿Está claro? Entonces, muchas veces, en la gran mayoría, por ejemplo, les voy a poner mi ejemplo, mi experiencia. Cuando yo hice el cálculo de la red de Cospail, Cospail es grandísimo, su área de cobertura. No me daba para considerar un circuito como un manzano. Para yo poderle introducir el límite de 1000 circuitos al software que yo tengo, que es Rocco, o si hubiese usado de Panet igual o cualquier otro software, yo tuve que asumir que un circuito comprendía en algunos casos hasta 6 manzanos y otro hasta 9 manzanos. O sea, vamos a suponer que para mí, aquí por ejemplo, estoy formando circuitos donde hay 2 manzanos. Bueno, en Cospail yo tuve que asumir circuitos con hasta 6 manzanos y en otros casos hasta 9 manzanos. ¿Para qué? Para que me diera un número menor o igual a 1000 y podérselo cargar al software. Entonces, que la simulación uno la hace hasta las mallas, hasta la tubería secundaria, o sea, incluye la principal y la secundaria. Ahora, si yo hubiese escogido aquí, por ejemplo, aquí yo tengo un circuito, una malla conformada por 2 manzanos. Cuando yo hago este cálculo, aquí no hay esta tubería, yo no la simulo, sino que esa, que es una tubería distribuidora, asume un diámetro entre 2 y 3 pulgadas, preferiblemente 3 pulgadas. Ahora, cuando yo he hecho, por ejemplo, todas las urbanizaciones que hay por ahí, hasta la antigua carretera de Cochabamba, todo lo que es el Torno, Santa Marta, Santa Rita, todas esas cosas, cuando yo he calculado esas urbanizaciones, como son pequeñas, yo he considerado, por comodidad mía, para que me dé todo el diámetro que necesito, que un circuito se convierta en un manzano. ¿Por qué? Porque tienen 150, 200 manzanos, 300 manzanos. Entonces, como serían 300 circuitos y me admite hasta 1000, yo me doy ese lujo de considerar un circuito que encierra un manzano. ¿Está claro? Pero cuando ya usted va a hacer un proyecto de una gran ciudad, como fue, como dice aquí en Santa Cruz, en la doble vía La Guardia, ya ahí no podía asumir un manzano como un circuito, sino que tuve que acudir, en algunos casos, la gran mayoría, un circuito o una malla comprendía 6 manzanos y otros con 9, para poder lograr los 1000 que me pide o que el software me admite. ¿Me entendieron lo que les quiero decir? Ahora, si yo digo que este es un circuito, vamos a suponer que esto que está aquí es una malla o un circuito, yo solo voy a calcular las tuberías externas. Ahora, las internas las colocaría como relleno, donde le pondría un diámetro de 3 pulgadas. ¿Está bien? Eso es lo que me dice el segundo punto. En el tercer punto, a las tuberías distribuidoras se le conocen como tuberías de relleno. Aquí está de color verde, como yo calculé el diámetro en estas tuberías que conforman la malla, y esta no la consideré, por eso se le llama tubería de relleno, porque yo relleno ese tramo con una tubería distribuidora de 3 pulgadas. ¿Está bien? En avenidas muy anchas, las tuberías de distribución deben colocarse doble, pues es más económico colocar tuberías por ambas aceras que colocar una cometida muy larga. Les voy a poner un ejemplo. El segundo anillo tiene un canal que pasa por el medio, ¿no ve? Ahí frente a la universidad. Entonces, y a todo lo largo del segundo anillo prácticamente. Entonces, a mí en ese caso me conviene colocar en las 2 veredas, colocar tuberías de distribución. ¿Para qué? Para sacar acometidas muy cortas. Porque si coloco en una vereda, para darle a la otra vereda tendría que atravesar el canal de drenaje y tendría una longitud muy larga de acometida. Y entonces eso no se recomienda. Cuando las tuberías son cuando las calles son muy anchas o tienen un paseo central, etcétera,
entonces es más conveniente colocar doble tuberías de distribución. ¿Está bien? Entonces, vamos a hablar ahora acerca de la ubicación de las tuberías. O sea, en la calle, en el área de dominio público, entiéndase como área de dominio público lo que va de la barda de un vecino a la barda del otro vecino, pasando por la acera, el cordón, la franja de terreno, el cordón de la acera, la calle, la otra franja del terreno y la acera hasta que llega a la barda del vecino de enfrente. Entonces, ¿dónde se debe colocar las tuberías? Bueno, en el hemisferio norte, o sea, de Ecuador hacia el norte, en este caso Alaska, allá arriba, en el hemisferio norte, las tuberías se colocan sobre el lado norte, o sea, en la acera norte y este de la tubería. O sea, fíjense que este es el hemisferio norte, indica el norte, se colocan en la acera norte y en la acera este las tuberías. Señores, esto es importantísimo. ¿Para qué? Para evitar su congelamiento. Pero además son normativas no solo bolivianas, son normativas internacionales. ¿Qué significa que yo haga cumplir con esta normativa? Que si usted va, por ejemplo, a la Argentina y dice, quiero saber por dónde pasa la tubería en esta calle, en una calle cualquiera de Argentina, usted ubica, está en el hemisferio sur, ubica el sur de la Argentina y dice, en la acera sur y en la acera este. Excava en la acera sur que ahí va a encontrar la tubería. ¿Está claro? En el caso del hemisferio norte, están en la acera norte y este de las calles. En el caso del hemisferio sur, está en la acera sur, pero se mantiene en la acera este de las calles. ¿Está bien? No es que yo lo coloco en cualquier acera. Si yo veo que hay una avenida ancha, ya yo sé que busque que en las dos veredas voy a encontrar tuberías de distribución de agua. ¿Está bien? Ahora bien, ¿cómo yo ubico la posición de las tuberías en las calles? Las tuberías se colocan, bueno, si estoy en zona norte, en la acera norte y este. Si estoy en el hemisferio sur, en la acera sur y este. Pero las tuberías se colocan a 1 metro del cordón de la acera y a una profundidad de 80 centímetros, medida desde la cota de la rasante de la calle o del terreno hasta la cota de corona de la tubería. ¿Está claro? Entonces, la ubico a 1 metro del cordón de la acera y a 80 centímetros de profundidad. ¿Está claro? O sea, eso es importante. No es que yo acá, cuando yo empecé bueno, que estuve asesorando Cospail, estaban pavimentando algunos sectores. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Ponían la tubería, la ponían en la acera. Señores, las tuberías tienen una posición. La tubería de eléctrica y la tubería telefónica va por las aceras, debajo de las aceras. Acá en Santa Cruz hoy en día el teléfono, la telefonía y TV cable y todas esas cosas y la parte eléctrica son aéreos. Pero esos tendidos aéreos, ¿por qué se hicieron? Porque la ciudad, Santa Cruz, se extendió horizontalmente. Pero ahora ya Santa Cruz se está extendiendo verticalmente. Aparecen los edificios. Entonces ya el tendido eléctrico van a tener que retirarlo de aéreo y hacerlo soterrado. Porque ya, bueno, hemos visto que cuántas veces nos vemos en la televisión de que un constructor hizo contacto con el cable de alta tensión y se electrocutó. Entonces imagínate los que viven en el primer piso, el balcón y que le pase el tendido, ahí se puede electrocutar cualquier persona. Entonces, los tendidos telefónicos de cable y los tendidos eléctricos van debajo de las aceras. El gas va entre el cordón y la acera, en esa franja generalmente de tierra. Por ahí va la tubería de gas.
La tubería de agua potable va a 1 metro del cordón de la acera y 80 centímetros de profundidad. Y la tubería de alcantarillado sanitario va en el eje de la calle y como mínimo a 30 centímetros, o sea, perdón, a 1 metro de la parte superior y se va enterrando porque es por gravedad. ¿Está claro? Entonces hay que respetar siempre la posición de la tubería. Si no es una locura y nadie puede identificar dónde se encuentra en un momento determinado una tubería. Entonces, en el caso de las tuberías de agua potable, se recomienda se separen en franja de 3 metros siempre que sea posible. Hay calles que tienen 3 metros de ancho y no vamos a poder separarla de la de agua potable, la de agua potable del alcantarillado, los 3 metros. Entonces, en esos casos se recomienda se separen en zanjas de 1,5 metros y quedando la de agua residual 30 centímetros por debajo de la de agua potable. ¿Para qué? Porque esta es la que normalmente se revienta porque es la que trabaja a presión. Si esta estuviera por encima y esta se reventara, le movería el piso a la de alcantarillado, se produciría un asentamiento y se podrían mezclar las dos aguas. Entonces, por eso es que la de alcantarillado y la de agua potable se separan como mínimo en zanja de 1,5 metros, preferiblemente de 3 metros, y la de alcantarillado queda 30 centímetros por debajo de la de agua potable. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora algunas de las características de las componentes principales que tiene la red de distribución. Bueno, entre las componentes principales que tiene una red de distribución están las válvulas. La red de distribución debe estar dotada de válvulas de tipo compuerta, con vástago no deslizante y con un cabezal superior estándar para todos los diámetros, operable con una llave T. Le explico eso. Esta es una válvula de tipo compuerta. ¿Por qué? Porque tiene un espejo aquí redondo que actúa como una compuerta. Cuando yo abro la válvula, este espejo se desplaza permitiendo el paso del agua. Y cuando cierro la válvula, el espejo vuelve hasta su punto de cierre. Estas válvulas no son como las válvulas que nosotros o las llaves que nosotros tenemos en las casas. Fíjense ustedes las llavecitas de mariposa o las llaves de paso que hay en la casa, que cuando usted la abre, el vástago sale del cuerpo de la llave. Y cuando la cierra, el vástago se mete. O sea, es deslizante el vástago. En esta no. En esta, cuando usted abre la llave, quien se desliza no es el vástago, sino es el espejo o compuerta de la válvula. Y tiene un cabezal estándar de manera tal que pueda ser operado con una llave T, como vamos a ver posteriormente. ¿Está bien? Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones de la norma boliviana en cuanto a la colocación de las válvulas? Me dice la norma boliviana que las válvulas se deben colocar cada 1500 metros en poblaciones con densidad menor a 250 habitantes por hectárea. O sea, si mi densidad de población es menor a 250 habitantes por hectárea, yo puedo espaciar las válvulas cada 1500 metros. Ahora, la debo espaciar cada 800 metros en aquellas poblaciones donde la densidad sea mayor a los 250 habitantes por hectárea. Ahí el espaciamiento entre válvulas, es cada 800 metros. Me recomienda además que en los puntos donde exista un canal de derivación importante, se debe colocar una válvula. Supongamos que yo tengo una red y yo voy a sacar una derivación para un parque industrial
entonces ahí yo debo colocar obligatoriamente una válvula. Me dice además que en poblaciones de hasta 1000 habitantes, o sea, hasta 1000 habitantes, se debe colocar una sola válvula a la entrada de la red. Como quinto, me dice que en los puntos bajos de la red se deben instalar válvulas de purga. O sea, en los puntos bajos de mi red, yo instalo una válvula de purga para poder sacar los sólidos que se acumulan en esos puntos bajos. Me dice además que en los puntos finales de la red se colocarán válvulas con drenaje en vez de tapones para purgar las tuberías. O sea, en las redes ramificadas o abiertas, en vez de colocar en un punto que no haya continuidad un tapón, se recomienda colocar válvulas con drenaje para purgar la tubería. En cambio, en los puntos altos de la red se deben colocar válvulas ventosas. O sea, ¿qué pasa? En los puntos bajos se acumulan los sólidos que transporta el agua potable. Y en los puntos altos, el aire que se incorpora a la red se forma en bolsones en los puntos altos. Entonces, para evitar que ese aire pase por la acometida de las casas y le marque los medidores como si fuera agua y lo que le estás entregando es aire, se colocan válvulas ventosas. Y por último, todas las válvulas deberán estar protegidas con cajas de hormigón o de mampostería de ladrillo o metálica, con una tapa que vaya a nivel de la rasante de la vía. Ahora, en cambio, a la separación entre válvulas, la bibliografía especializada recomienda un espaciamiento máximo entre válvulas igual a 250 metros. O sea que cada 250 metros usted coloca una válvula. Y en zonas principales igual a 150 metros. Eso tiene como propósito disminuir o minimizar el área de afectación por el cierre de válvulas producto de una rotura o un mantenimiento. Aquí vemos que lo que les decía, en los puntos bajos de la red, aquí siempre se va a acumular. Recuérdense que el agua potable transporta hasta 1000 miligramos por litro de sólidos totales. Bueno, pues esos sólidos totales se van a acumular o asentar en los puntos bajos. Ahí lo que se hace es que se saca mediante una T, un ramal de derivación con una válvula para que cuando yo abra esta válvula poder purgar todos los sólidos que estén sedimentados. ¿Está claro? Esa es la turbidez y la suciedad que sale cuando se apaga o se corta el servicio y se vuelve a restablecer. Igualmente, en los puntos muertos, en vez de colocar aquí un tapón, colocar una válvula para poder purgar la tubería, porque en esos puntos muertos, como no hay circulación, también se acumulan los sedimentos. En los puntos altos se deben colocar estas válvulas ventosas. ¿Cómo funciona esta válvula ventosa? Ahorita vamos a ver un video. Cuando yo coloco esto en un punto donde se acumula el aire, los bolsones de aire, esta válvula tiene una membrana que permite el paso del aire y entonces por este orificio usted siente que de rato en rato hace pss, como si se estuviera desinflando una llanta de un carro y es porque está expulsando el aire. Esta membrana tiene la virtud de dejar pasar el aire y no el agua. Cuando por aquí empieza a salir aire con agua, quiere decir que la membrana ya se dañó y que hay que cambiar la válvula ventosa. Y todas las válvulas, tanto las ventosas como las válvulas de regulación, así como las válvulas de limpieza o de purga, deben estar protegidas por una cámara de válvulas. ¿Qué pasa? Que estas válvulas tienen un costo
tremendo. Por ejemplo, ahora yo fui para la planta de Jorochito a comprar unas válvulas de media vuelta de 3 pulgadas y me costaron 1.087 bolivianos cada válvula. Entonces, eso es de 3. Peor todavía cuando es de 4, de 5, de 6, de 8, de 10, ya llegan a costar hasta 200, 300, 600 dólares. Entonces, el costo de una válvula es tan elevado que si yo dejaría esta válvula, la enterrar en el terreno, rápidamente se me va a echar a perder. Y lógicamente la inversión tan grande la perdería de manera muy rápida. ¿Está bien? Por eso se protegen con cámaras, lógicamente, de mampostería de ladrillo para que no sean tan caras y con su tapa a nivel de la rasante de la calle o del terreno en donde estén colocadas. Vamos a ver ahora el video que yo les digo de funcionamiento de una válvula ventosa. ¿Está bien? Disfrútenlo. Bueno, como pudimos ver, es una válvula multifunción. No es tan simple como la rojita que le presenté en la imagen anterior. Esta también te evita el problema del golpe de ariete. Por eso es que cuando se va a vaciar la tubería, ella permite que ingrese presión atmosférica para romper con el famoso golpe de ariete. Entonces, bueno, es una válvula mucho más completa, pero vieron ustedes cómo ella va expulsando el aire y cuando ya va a empezar a salir el agua, ¡pum!, se sella y no deja pasar agua, solo deja pasar aire. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de los hidrantes. Los hidrantes se deben instalar en tuberías con un diámetro mínimo de 4 pulgadas. ¿Qué significa eso? Yo no puedo instalar un hidrante en una tubería de 3 o de 2 pulgadas. O sea, tengo que partir para instalar un hidrante en que la tubería que lo voy a conectar de la red tiene que tener como mínimo un diámetro de 4 pulgadas. La norma boliviana recomienda colocar los hidrantes cada 500 metros. ¿Está claro? Ahora, cada hidrante, como podemos ver acá, fíjense ustedes, el hidrante va sobre la acera para protegerlo de tráfico vehicular y en la conexión al hidrante se coloca una válvula de hidrante. Aquí se puede ver igualito con cabezal estándar. Es una válvula de compuerta con cabezal estándar y vástago no deslizante. Y después está el propio hidrante que fíjense ustedes que aquí tiene su cabezal estándar. Aquí desenroscan los bomberos. Esto tiene una rosca especial, no es la rosca estándar, es una rosca fina, milimétrica.
donde aquí se conectan los bomberos, ya sea para sofocar directo el incendio o para llenar el camión cisterna del hidrante más cercano. Ella primero tienes que, el bombero tiene una llave, llega y abre esto. ¿Esta llave para qué? Aquí en el mundo hay mucha gente intrusa y dañina. ¿Qué es lo que hace la gente? Bueno, voy a abrir esto y voy a abrir el hidrante para botar agua. Porque hay gente que tiene el daño, la maldad en la cabeza. Entonces pueden quitarle la tapa, pueden abrirlo y no sale agua. ¿Por qué? Porque tiene una válvula de seguridad conectada en la tubería que alimenta el hidrante. Entonces, lo que hacen los bomberos, lo primero que hacen los bomberos es abren la tubería, abren la válvula del hidrante, vienen aquí, desconectan la tapa, aquí enchufan su manguera y abren el hidrante que también tiene su válvula de vástago no deslizante. ¿Está bien? Ahora, la bibliografía especializada, a diferencia de la norma, recomienda colocar los hidrantes cada 60 a 100 metros. O sea, que en todas las esquinas exista un hidrante. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque mientras más cerca esté el hidrante, pues más rápido se va a sofocar un incendio. Cuando el hidrante está muy lejos, los camiones tienen que recorrer grandes distancias, llenar, y cuando ya regresan se ha quemado media fábrica, media casa. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué la norma boliviana no recomienda en todas las esquinas y sí cada 500 metros? ¿Qué? O sea, cada 5 cuadras un hidrante, por el problema del costo. Un hidrante está costando hoy en día, estos hidrantes que son de fierro fundido, aproximadamente entre 600 y 800 dólares. Cada hidrante. Imagínense en una ciudad cuántos hidrantes no van. Entonces, por eso es que la norma, atendiendo a la economía del país, bueno, pues recomienda que se coloque cada 500 metros. Vamos a hablar ahora de los medidores de caudal. Los medidores son aquellos dispositivos que sirven para medir los volúmenes tanto de agua que se entrega a la red como el volumen de consumo de cada uno de los usuarios del sistema. ¿Está claro? Para la medición del caudal que se entrega a la red, se utilizan, o el volumen de agua que se entrega a la red, se utilizan los macros medidores. Este que está aquí, fíjense que son de grandes dimensiones. Y para medir el volumen de que consumo un domicilio, se colocan los hidrómetros o micromedidores. ¿Está claro? Entonces, ¿qué importancia? Bueno, vamos a verlo ahora, lo que les voy a explicar. Bueno, vamos a ver cuáles son las ventajas que tiene el hecho de instalar tanto la macro como la micromedición. En primer lugar, permiten realizar el control y el balance entre lo que se entrega a la red y lo que se consume por los usuarios. Con los macromedidores yo controlo, yo tengo que colocar un macromedidor en cualquier punto de entrega de agua a la red. O sea, si voy a entregar el agua de un tanque, a la salida del tanque coloco un macromedidor. Si voy a entregar el agua de una estación de bombeo, a la salida de la estación de bombeo coloco un macromedidor. Si tengo 5 estaciones de bombeo, tengo que colocar en cada una de ellas un macromedidor. La suma de las 5 mediciones de volumen del mes me va a dar el volumen total que entregué a la red. Ahora, en todos los domicilios o usuarios, industria, domicilio, comercio, institución, yo siempre voy a colocar un micromedidor o un hidrómetro, que es el que vemos normalmente afuera en las aceras de las casas. Con eso, yo puedo, la sumatoria de todos los volúmenes registrados en todos los en los hidrómetros de las acometidas de los usuarios, me va a dar el volumen consumido. ¿Qué cosa es lo que yo tengo que lograr? Que sería lo ideal. Que el volumen que yo entrego a la red, el que yo registro en los macromedidores, sea igual al volumen, a la sumatoria de los volúmenes que registré en cada usuario. ¿Por qué? Porque eso es lo ideal.
porque lo que entrego es lo que se consume. Generalmente no ocurre eso en una red, porque es prácticamente imposible lograr eso. Eso es lo ideal. Ahora, ¿qué es lo que me admite la normativa? Que la pérdida de volumen tiene que ser menor que el 15% del volumen que yo entrego a la red. ¿Y cómo yo calculo esta pérdida de volumen? Es la diferencia que tengo entre el volumen entregado menos el volumen consumido por los usuarios. Entonces, esta pérdida de volumen tiene que ser menor al 15% del volumen entregado a la red. Cuando yo logre cumplir eso, estoy funcionando en condiciones adecuadas a mi red. Yo les puedo decir, cuando llegué aquí a Bolivia, hice este balance en casi todas las cooperativas. Andaban por el 75% de pérdida, por el 85%, lo que debía ser un 15%. ¿Qué significa? Que yo entregue más volumen que se consume la red. Es grave. ¿Por qué? Porque es como un globo. Usted le va echando, inflando el globo, infla, y mientras más aire le eche, más se va inflando el globo hasta que ¡pam! Estalla, revienta. La red es lo mismo. Si usted le mete agua y le saca menos agua de la que le mete, va a llegar un momento en que se va a encontrar una junta que va a zafarse, en que se va a reventar una tubería antigua y entonces se va a ocasionar pérdida. Entonces, para evitar eso, hay que cumplir con esta normativa. ¿Está claro? ¿Está claro? Bueno, en segundo lugar, ¿cuál es la ventaja que tienen la colocación de los medidores? Que garantizan el uso racional de recurso agua, ya que origina una disminución del consumo de dicho líquido. ¿Qué pasa? Antiguamente aquí en Santa Cruz y todavía hay lugares en que te cobran el servicio de agua a un consumo mínimo. Aquí llegó, cuando yo llegué a Santa Cruz, te cobraban 20 bolivianos mensual por un consumo mínimo. Y entonces, si a mí me van a cobrar 20 bolivianos por gastar un metro cúbico, que por gastar 1000 metros cúbicos, pues voy a botar el agua, voy a usarla y la voy a botar a mi antojo. Si total, si me va a llegar la factura con 20 bolivianos. Entonces eso trae ¿qué cosa? Un uso irracional de recurso agua. Recuérdense que el agua es agotable y tenemos que cuidar el agua. ¿Para qué? Para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos también puedan disfrutar de ella. Entonces la única manera que uno tiene de controlar perdón, el uso racional del agua es tocándole el bolsillo a la gente. O sea, oiga, si yo tengo el medidor, hoy gasté 10 cubos, me cobraron, vamos a suponer, 50 bolivianos. Pero el mes que viene gasté 300 cubos, me cobraron 400 bolivianos. Wow. Y ahí al otro mes yo voy a decir, no, vamos a ahorrar agua, no gasten tanta agua porque la factura vino alta. Y entonces es la única manera que usted tiene de controlar el recurso agua. ¿Está bien? Bueno. Esa es la ventaja que tiene. ¿Qué sucede? Que la instalación de tanto la macromedición como la micromedición tiene un costo elevado. Pero a la larga, el balance que usted hace entre la inversión y los resultados que obtiene indican siempre a favor de que se instalen tanto la macromedición como la micromedición. Para que ustedes tengan idea, un macromedidor de 10 pulgadas te puede costar $1,200, $1,800, $1,600, dependiendo de la marca. Un solo medidor, macro medidor. Imagínense cuando tienes 4 o 5. Cuando yo le hice un diagnóstico a planta en mí, tenía 17 estaciones de bombeo. O sea, habría que colocar 17 macro medidores para que tengan una idea, ¿no? Entonces, y el costo de un hidrómetro, el que se coloca en las casas para medir el consumo de cada usuario, tiene un costo que oscila entre los 25, 28, $30, dependiendo la marca. Porque hay desde chinito hasta brasilero, hasta españoles, hay de todo tipo de marcas, americanos, etc. Entonces, aquí está en el mercado entre 25 y 29, $30.
Entonces imagínense, cuando yo asesoraba a Cospaí tenía 1.100 acometidas, 1.119 acometidas. Imagínense que había que comprar 1.119 medidores de hidrómetros para colocar en los domicilios. Multipliquen 1.119 por $29 o por $25 y ustedes verán qué monto se les hace de dinero. Pero afinar es la única manera de controlar y sobre todo asegurar el uso racional del agua. Además de las ventajas de saber, poder evaluar cómo está funcionando tu sistema. ¿Está bien? Bueno, las acometidas. ¿Qué son las acometidas? Son aquellas tuberías que conectan la tubería de distribución de la red con las instalaciones interiores de los edificios, los domicilios, de los comercios, las industrias, las instituciones. ¿Está bien? Entonces, esas instalaciones. Hay dos tipos de acometidas. Está la acometida que va totalmente enterrada, como vemos acá, de la cual siempre se saca un grifo de jardín y se conecta directo al sistema de distribución de agua. Pero acá en Santa Cruz se utiliza la acometida que sale a expuesta. Cuando digo expuesta, que sale fuera de tierra, aquí vemos que está la llave de corte, el medidor y una llave de paso están soterradas. Aquí fíjense ustedes que está la llave de corte, bueno, está en las aceras, pero sale expuesto la llave para cerrar en caso de cualquier rotura, instalación, cortar el servicio de agua, el medidor y el grifo de jardín. Este es el sistema que se utiliza en Santa Cruz. ¿Está bien? ¿Qué compone o qué lleva una conexión de acometida con la red? Dice, para su conexión con la tubería de distribución se utiliza un accesorio conocido como abrazadera. La misma que permite evitar las rupturas debido a la hundición del pavimento o las vibraciones producidas por el tráfico pesado. Antiguamente, esto aquí se soldaba la tubería de PVC, con pegamento de PVC se abría un orificio en la tubería distribuidora y se pegaba con PVC. Cualquier vibración, porque lógicamente está en la calle, del tráfico pesado o cualquier asentamiento, lo primero que se desprendía era la acometida, la conexión de acometida. De ahí se pasó a lo que se decía una acometida con un tubo flexible en forma de cuello de cisne. Y lo último que se ha ideado y que ha dado el resultado más favorable, que ya no hay, porque antiguamente las fugas, las pérdidas más grandes que habían en las redes, en las uniones de las acometidas, y que se vino a dar al traste con esto, es con la abrazadera. Como vemos aquí, esta abrazadera viene de diferentes diámetros. Esto es roscado, por lo cual yo la tubería la enrosco aquí, perforo el tubo y tiene una junta de goma que cuando la abrazadera aprieta impide que salga el agua. ¿Está claro? Entonces con eso se resolvió ese problema hoy en día. Además, la instalación se completa con una caja donde va una llave de corte. Es una llave de corte, como vemos aquí. Y además de la llave de corte se coloca un medidor de agua. Esta llave de corte generalmente está en las aceras. Si ustedes se fijan, muchas veces tiene una tapita de fierro fundido de 10 por 10 centímetros. Y tiene un orificio en el centro que tiene una llavecita especial que la tienen los operarios. Y ellos vienen, abren, quitan esta tapita. Y esto es una válvula de cuña con cabezal estándar. Vienen aquí y te cortan el agua, te vuelven a poner la tapita y ahí es donde te cortaron el servicio. Ve, aquí está la llavecita. Estas son de fierro fundido o de plástico, también las hay. ¿Está bien? Eso sería lo que compone una conexión de acometida. Vamos a ver aquí un video donde van a ver una instalación de acometida de lo que les digo. Inclusive la ventaja que tienen estas abrazaderas
es que antiguamente para tú poder hacer una acometida tenías que cortar el servicio de agua para que no pasara agua por la tubería para poderla soldar, esperar que seque el pegamento, etc. Hoy en, hoy en día, con esta abrazadera, tú lo puedes hacer funcionando con agua. La tubería, puedes hacer la conexión de acometida. Y eso es lo que les quiero mostrar en este video. Disfruten. Perdón. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más. Hoy les traigo la instalación de una toma de agua potable. Bueno, lo primero que hay que hacer es localizar el tubo de agua potable. Como ven aquí están removiendo las piedras para poder encontrar el tubo que pasa por la línea. Pues una vez que ya se encontró, bueno, se retira lo que viene siendo la piedra, que es en este caso lo que está en el lugar, y se procede para localizar con el tubo, haciendo una excavación exactamente por donde va la línea. Una vez que se localiza ya el tubo de PVC, que en este caso es de 2 pulgadas, bueno, se hace una pequeña limpia nada más para poder colocar la abrazadera de plástico. Aquí vemos cómo ya colocaron la abrazadera, la están ajustando para que quede bien apretada y no vaya a haber ninguna fuga al momento de perforar el tubo de PVC. Hay que asegurarse que quede bien apretada. Ok, ahí vemos como con un berbiquín ya perforaron el tubo. Bueno, no lo han perforado bien, sino que está nada más guiado, porque si lo perforan pues sale mucha agua. Están preparando la llave de inserción para poder cerrar el agua. Una vez que se coloca esa llave de inserción, hay que cerrar el paso para que no se esté tirando el agua y puedan trabajar bien con la instalación de la manguera, que en este caso es para alta presión. Ahí vemos como ya el trabajador está ajustando la manguera que acaba de instalar. La está apretando bien para que no haya fugas. Vemos cómo ya empiezan a extender hacia el lado donde ya va a quedar la punta, que para entonces pues ya tiene que tener su insertor y su tapón. Y ya por último se rellena de nuevo la zanja, se compacta muy bien para evitar que se hunda, y ahí bueno, ahí vemos el pequeño disparo que quedó. Bueno amigos, este es un pequeño video de una toma de agua potable que instalamos hace un tiempecito. Se los quería dejar nada más por el simple hecho pues de que algunos no sabemos cómo se hace una instalación, y pues este video les ayudará a comprender un poco cómo es una instalación de una toma domiciliaria. Si les gustó el video, por favor denle like, compártanlo, sobre todo compártanlo con las personas que van iniciando en esto para que tengan una idea, y espero les guste. Hasta pronto. Bueno, ahí vieron los pasos para hacer la instalación. Fíjense ustedes que la instalación la hicieron con la tubería trabajando, funcionando. No hay necesidad ni de cortar el servicio donde se va a hacer la instalación. Ahí, lógicamente, cuando perforan y ponen la llave general de cierre, hay una pérdida de agua, pero es muy pequeña, no es tanto el problema. Fíjense que la perforación se hace con un barbiquí, como bien él dice,
ni inclusive con un taladro eléctrico. O sea, con un barbiquipo, pues, porque perforar la tubería de PVC no cuesta mucho trabajo. ¿Está bien? Bueno, entonces eso era lo que teníamos previsto para la clase de hoy. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, me pueden consultar. ¿Tienen alguna duda? Me pueden consultar. Claro. Aquí algo que te puedo aclarar. Las tomas de muestra que se consideran válidas para la autoridad del agua cuando uno envía un informe, las tomas de muestra deben ser hechas por el laboratorio. O sea, que vamos a suponer que yo contrato a Utalab para que me haga la toma de muestra de la fuente. Vamos a suponer que es el acuífero o que es un río o que es un lago. Ellos vienen, ellos vienen con, ¿cómo se llama esto? Vienen con los pomos esterilizados totalmente, porque se ha dado muchos casos en que por una mala manipulación de la muestra aparecen coliformes fecales. Ellos, porque no está totalmente esterilizado los pomos donde se toman las muestras, e inclusive si el trabajador antes de tomar la muestra tiene que lavarse las manos, porque pudiera tener, vamos a suponer que fue al baño, se lavó y se limpió, perdón, y le quedaron coliformes en las manos y eso aparece en la muestra. Entonces tienen que tener frascos esterilizados y él tiene que colocarse guantes. Aparte de que se lava las manos, se coloca unos guantes. ¿Está claro? Entonces, la toma de muestra, ellos la realizan precisamente la empresa. Viene un técnico del laboratorio que sabe los requisitos para la toma de muestra y él se encarga de tomar las muestras. Dependiendo del tipo de muestra, hay algunas muestras que hay que conservarlas a una cierta temperatura, entonces ellos traen ya sus bloquecitos para mantener la temperatura. Y entonces depende del tipo de muestra. En una red de distribución generalmente te solicita la autoridad del agua la toma de muestra en la fuente, la toma de muestra en diferentes puntos de la red que se toman en las acometidas de las casas. O sea, la toma de muestra en la red se toma en las acometidas. Van a los grifos que están en el jardín, lo abren y ahí toman la muestra para saber la calidad del agua que llega comparada con la calidad del agua de la fuente. Y a través de ello se pueden dar cuenta si necesita de algún mantenimiento las tuberías, de alguna limpieza, porque, o detectan si hay alguna contaminación en el trayecto del agua a través de las tuberías. ¿Está claro? Entonces la toma de muestra no se toma superficial, sino se toma a una cierta profundidad, en el caso de la fuente. Y bueno, como les dije, en la red se toma en los grifos. No sé si eso te satisface o tienes alguna otra duda. No, por nada. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Una consulta. Sí, Si usted dime. nos decía de que el agua de los acuíferos siempre, mayormente está contaminada, ¿no? Y hay que hacerle tratamiento. Pero Con el agua supongamos de que acuífera. se da el caso de que un agua de ahí cumple con los 28 parámetros. Yo necesito igual echarle cloro. Sí. A ver, te voy a explicar algo. En el agua que tienes mayor probabilidad de que no esté contaminada es el agua del acuífero. O sea, el agua que sí vas a encontrar contaminada hoy en día, te diría en un 99,9% son las fuentes superficiales. En la fuente subterránea es muy probable, todavía puedes encontrar agua que no sea, o sea, que no esté contaminada y que sea potable. Ahora, supongamos que el agua que tú captas de la fuente,
que generalmente tiene que ser de un acuífero porque en una fuente superficial es difícil, es potable. Aun cuando sea potable el agua, antes de ingresar a la red hay que clorar el agua para que vaya una cierta cantidad de cloro residual o remanente en el agua, por si en el trayecto de la conducción ocurre una rotura y se mezcla la parte externa con la interna, el medio interno con el externo, puede contaminarse y entonces el cloro remanente evita que hasta tanto se repare eso, puedan ocurrir afectaciones a la población. ¿Está claro? Y además también se recomienda porque generalmente las tuberías son muy viejas. Y entonces en las tuberías que tienen muchos años, pues entonces, bueno, lógicamente se van acumulando hongos, algas sobre todo, hongos sobre todo. Y entonces, bueno, para evitar eso es que también se clora el agua. ¿Está claro? Para que tengan una idea, las tuberías más viejas que hay en el mundo están en Estados Unidos. La red más antigua del mundo está en Estados Unidos, son las tuberías más viejas, a pesar de que es el país que más plata tiene y el más uno de los más desarrollados, eso no significa que no tengan, su sistema es más antiguo que hay. No sé si te aclaró la duda o tienes otra. A ver, vamos a ver porque tengo aquí preguntas en el chat. Vamos a revisarlo. A ver, empecemos, dice, ¿saben si el doctor aún está vendiendo su libro? Sí, hay libros, claro que sí. ¿Por qué no colocan hidrantes en los barrios en Santa Cruz si es tan necesario? Están obligados a colocar hidrantes. No sé por qué no tendrán en tu barrio, pero la norma los obliga a cada 500 metros colocar hidrantes. Si no hay hidrantes colocados, están incumpliendo la normativa. ¿Quién debe regular eso? La autoridad del agua. Volvemos a lo mismo siempre. O sea, existe la norma, pero donde fallan las cosas, donde fallan en Bolivia es a la hora de fiscalizar de que se cumpla con lo establecido, ¿no? Eso es. Tengo una duda de temas anteriores sobre cuál filtro, rápido o lento, cuál filtra mayor volumen por tiempo, el rápido. El filtro rápido, como lo dice su nombre, el filtro rápido tiene una velocidad entre 30 y 60 veces, entre 30 y 60 veces mayor que la de un filtro lento. Entonces eso significa que filtra entre 30 y 60% de su capacidad, es mayor a la de un filtro lento. Solo que la calidad del filtro lento, el agua que sale de un filtro lento es de mejor calidad que la de un filtro rápido. Pero se han diseñado combinaciones de gravas, gravillas y arena que hacen que ya el agua que pase por esos filtros cumpla con lo establecido por la norma. Una consulta, ¿la fórmula de crecimiento geométrico poblacional es similar a la fórmula de crecimiento geométrico de la dotación futura? Sí, es la misma. Lo único que varía es que en el caso de la fórmula de crecimiento geométrico para calcular la población, se utiliza el índice o la tasa de crecimiento poblacional. Y en el caso de la fórmula de crecimiento geométrico para la dotación, se utiliza la variación anual de la dotación, que oscila entre el 0,5 y el 2%. ¿Está bien? ¿La fuente de abastecimiento es la misma que el cuerpo receptor? Sí. Cuando hablamos de un cuerpo receptor de agua tratada, es a la fuente. Claro que sí. Es correcto. ¿Qué otra pregunta más? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, doctor. Disculpa, tengo una consulta. Dime. Disculpe. Digamos, ¿cuántos parámetros no deben cumplir para llegar a ocupar por lo menos los 8 dispositivos en una planta potabilizada?
no está no es tanto en cuántos parámetros no se cumplan, sino está en cuáles son los parámetros que no se cumplen. Por ejemplo, en el color y la turbidez, en el color y la turbidez te demandan de un cribado, de un desarenado, de una sedimentación y una filtración. Ahora, que el agua tenga olor o sabor o dióxido de carbono, CO2, eso te demanda, por ejemplo, un aireador. Que el agua tenga hierro y manganeso, te demanda un aireador. O sea que no es tanto porque un solo parámetro como los sólidos totales que no cumplan, ya eso te obliga a que no cumple, te carambola, ya no cumple ni el color ni la turbidez. Y eso te demanda casi todos los aparatos. O sea, para que tengas una idea, con uno solo que no cumple. Entonces, por eso te digo que depende del contexto. Ahí está la selección. Yo en el libro de planta les doy una tabla donde en función de los parámetros que incumplen, ahí están, se seleccionan los dispositivos que tienen mayor efectividad en la remoción de esos parámetros. Pero no se los doy aquí, se los doy en el curso de planta de tratamiento, de planta potabilizadora. No sé si te quedó claro. Gracias, doctor. Sí, está bien, gracias. ¿Alguna otra Doctor, pregunta? buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Decir índice de incremento de la dotación sería lo mismo que decir variación anual de la dotación? No, no se dice índice de incremento de la dotación, sino es la variación anual de la dotación. El índice es índice de crecimiento de la población o la tasa de crecimiento. En el caso de la dotación es variación anual de la dotación. ¿Está bien? Eso es. ¿Alguna otra duda? Yo les voy a pasar el miércoles las reglas para el examen virtual, ¿está bien? Entonces, recuérdense que el miércoles en esta hora vamos a tomar el examen. Entran, por favor, de 24 hasta que el último grupo, que generalmente no llega a alcanzar 24. Yo les pido, por favor, les pido que cuando esté tomando examen no escriban a los grupos nada, porque yo, por ejemplo, les tomo examen. Cuando ustedes me mandan las imágenes del examen, yo le pongo un hola. Y ese hola, eso me significa, o sea, envío un hola a una persona. Y ese hola me significa a mí que ahí termina un grupo y comienza el otro. Entonces, si me empiezan a mandar mensajes entre los que, entre las fotos que me mandan, después se me hace muy dificultoso para captar los exámenes. Entonces yo les pido, por favor, durante el tiempo que dure el examen, no, más o menos se mete entre 20 y media hora para que ingrese el otro grupo, porque hoy estaban en eso. ¿Cuánto se demora el examen? Esto, lo otro. Se demora entre 20 y media hora y entre el otro grupo. Si no, no me alcanza el tiempo para poder tomarle a todo el curso. ¿Está bien? Por favor. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No hay más dudas? Doctor, Bueno, si no hay... buenas Dime. tardes. Una consulta. ¿Cómo nosotros vamos a saber si nuestro examen que le llega a usted es válido, digamos? ¿Tiene Yo que cuando ser dentro del tiempo Sí. que nos da del examen? Cuando me envían el examen, antes de que se salgan, yo le digo, me llegó del número tal, me llegó del número tal, y se van saliendo. Y ahí tienes la confirmación de que me llegó tu examen. ¿Está bien? Gracias, doctor. No, mío. A ver, doctor, ¿no habrá ejercicio en el examen? Sí, hay ejercicio. Son 2 preguntas teóricas y un problema. Sí, hay. Disculpe, doctor, una consulta más. Dime. ¿Cómo van a saber sobre esas 24 personas que van a entrar? O sea, ¿va a ser por orden de abecedario o...? No, yo lo voy ahí
aleatoriamente los voy haciendo entrar. Están ahí en la sala y yo los hago entrar aleatorio. No puedo entrar a ver que el 1, el 2, el 3, no. Yo los hago entrar aleatorio. ¿Está bien? Ah, Todos los ejercicios son con las fórmulas del libro nomás, ¿no? Con lo que hemos Sí, avanzado. yo no me saco del libro. Ay. Yo no me saco del libro. ¿Cuánto vale el ejercicio? Pucha, les puedo decir que el examen ya lo hice, pero no le he puesto puntuación todavía, porque lo hice recién hoy en la mañana y ya me atrapó el horario del examen y no lo he puesto. Pero normalmente yo trato de que las teóricas valgan más o menos cercano a la mitad del problema. ¿Está bien? Es lo que siempre he hecho toda mi vida. Equilibrar el problema y las teóricas que valgan mitad y mitad. ¿A qué hora puede pasar a comprarse el libro? De 8 a 2:30 de la mañana, por favor. De 8 de la mañana a 2:30 está la secretaria ahí. Yo no estoy, lamentablemente, yo todos los días viajo a la planta que estoy construyendo en Jorochito, excepto lunes y miércoles que tengo clase. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? No hay duda. Bueno. Para los ejercicios nos va a dar los datos o vamos a necesitar de tablas. No, yo le doy los datos. Imagínate que te ponga a memorizar una tabla de esa de dotación. No, yo te doy los datos. No hay para mucho, en muy poco tiempo, ¿no? 5 minutos. Más bien aprovechen que están en virtual, porque cuando sea en físico, en presencial, es más complejo el examen, ¿no? Aquí lo único es el tiempo, ¿no? Es el tiempo. Que yo le doy poco tiempo para no darle chance a que se copien, ¿no? Eso. Doctor, una pregunta. Al momento de dar el examen, cuando prendamos las cámaras, es que el tema es que yo trabajo en oficina y no creo que me den permiso ese día, pero sí para dar mi examen. Yo tengo que poner, digamos, la cámara en dirección a mi examen. Sí. Ya, entonces va a estar en mi compu. Ya, Ustedes está van bien. a poner la cámara que yo vea lo que escriben y su rostro. Donde escriben y su rostro. ¿Está bien? Porque con su rostro yo verifico si ustedes están atendiendo el examen o hay alguien que les está diciendo o le tienen abierto una pancarta. Y donde escriben para saber que no están con... No están Ok. a la hoja. ¿Está bien? Si no podemos hacer formulario, ¿no, doctor? No, no se puede. Sin formulario. Ay. Sin formulario. Una vez una chica la atrapé con fraude porque sacó la foto y debajo le salió el formulario. Y la suspendí. Bueno, Ingeniero, disculpe, entonces, ¿se va a hacer uso de dos cámaras? Uno para el rostro y otro para el examen. la ponen a una distancia prudencial que les permita ver el rostro y las manos. Creo yo, ¿no? Así han hecho los estudiantes, ¿no? La ponen a una distancia prudencial que les permita ver las dos cosas. Con una sola nomás. No hay problema. Gracias. Gracias. ¿Ya? Yo lo que les recomiendo es que estudien. Si ustedes quieren abrir o ver el libro, copiar o leer, no les va a alcanzar el tiempo. Entonces estudien, para que aprendan. Las preguntas no son difíciles. Las preguntas muchas veces son de una respuesta súper corta. Entonces, el problema es estudiar nomás. ¿Está bien? Está bien, doctor. Y algo que les pido, por Doctor. favor, hoy entraron 26 alumnos cuando yo entro 25. Les dije, no me dieron la oportunidad, yo los descubro porque yo tengo las listas en el Zoom. Cuando yo entro, como yo tengo el Zoom profesional, yo a los 40 minutos de terminada la clase, yo entro al Zoom y me dice a la hora que entró, a la hora que salió, los minutos que estuvo. El Zoom es, pero realmente es un chismoso de todo. Así he descubierto a muchos estudiantes en fraude. ¿Está bien? Entonces traten de no entrar, salir. Si ustedes están haciendo examen y se les cortó el internet, ya ese no les sirve ese examen.
porque ya yo no los voy a volver a entrar porque ya ustedes estuvieron fuera de pantalla. Tienen que entrar en otro grupo entonces. ¿Está bien? Bueno, les deseo una feliz tarde noche, cuídense y nos vemos el próximo examen. Estudien, por favor, el próximo día del examen. ¿Está bien?